Cartas del diablo a su sobrino. El orugario es un espíritu humano, muerto y maligno, que está siendo entrenado por un demonio angélico. En este caso, cuando dicen ellos son los ángeles y el enemigo es Dios, para ellos su enemigo. Primera carta. Mi querido orugario, demonio humano. Un día, mientras estaba leyendo, vi que los pensamientos de aquel hombre empezaban a tomar el camino de Dios nuestro enemigo. El enemigo estuvo a su lado al instante. Por supuesto, vi que mi labor de 20 años empezaba a tambalearse. Dirigí mi ataque, inmediatamente, a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor, y le sugerí que ya era hora de comer. Sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice el enemigo. Dios contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Cuando pude agregar, mucho mejor volver después del almuerzo, y estudiarlo a fondo, con la mente despejada. Yo le había inculcado la convicción indestructible de que, a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una maligna dosis de vida real con lo que se refería a un autobús y al vendedor de periódicos era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas, sobre la vida eterna y demás boberías, no pueden ser verdad. Sabía que lo había agarrado por los pelos. Ahora está atormentado, en la casa de nuestro padre Satanás. ¿Empiezas a entender la idea? Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No intentes utilizar la ciencia, quiero decir, las ciencias de verdad como defensa contra el cristianismo, porque, con toda seguridad, le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. Tu tío, demonio angélico escrutó. Segunda carta. Mi querido orugario, demonio humano. Veo con verdadero disgusto que tu paciente se ha hecho cristiano. Tenemos que hacer lo que podamos, en vista de la situación. No hay que desesperar. Cientos de esos conversos adultos, tras una breve temporada en el campo de Dios el enemigo, han sido reclamados y están ahora con nosotros, en el infierno. Todos los hábitos del paciente, tanto mental como corporal, están todavía en nuestra parte. En la actualidad, la misma Iglesia es uno de nuestros grandes aliados. No me interpretes mal, no me refiero a la Iglesia de raíces eternas. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores. Pero, por fortuna, se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos. Y cuando penetra en la iglesia tu paciente, llega a su banco, mira en torno suyo y ve precisamente a aquellos vecinos que, hasta entonces, había procurado evitar. Procura que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Cristo a las caras de los que tiene sentados en el banco de al lado. Tu paciente, gracias a nuestro Padre de las tinieblas, es un insensato, y con tal de que alguno de esos vecinos desafine al cantar, o lleve botas que crujan, o tenga papada, o vista de modo extravagante, el paciente creerá con facilidad que, por tanto, su religión tiene que ser, en algún sentido, ridícula. En la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de los cristianos que considera muy espiritual. Hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna supone, para él, un auténtico problema. Nunca permitas que esto afloree a la superficie de su conciencia, no le permitas que llegue a preguntarse cómo esperaba que fuese. Mantén sus ideas vagas y confusas, y tendrás toda la eternidad para divertirte en el infierno jajajaja, provocando en él esa peculiar especie de lucidez que proporciona el infierno. Trabaja al fondo, durante la etapa de decepción no anticlímax que ha de atravesar el paciente durante sus primeras semanas como hombre religioso. Dios el enemigo, deja que esta desilusión se produzca al comienzo de todos los esfuerzos humanos. Dios el enemigo acepta este riesgo, porque tiene la curiosa ilusión de hacer de esos asquerosos gusanillos humanos, lo que él llama sus libres amantes y siervos, hijos.
Nosotros tenemos un incorregible afán de degradar el mundo espiritual entero a través de relaciones contra natura con los animales bípedos. Al desear su libertad, Dios el enemigo renuncia, consecuentemente, a la posibilidad de guiarles, por medio de sus aficiones y costumbres propias, a cualquiera de los objetivos que Él les propone. Les deja que lo hagan por sí solos. Ahí está nuestra oportunidad, pero también nuestro peligro. Una vez que superan con éxito esta aridez inicial, los humanos se hacen menos dependientes de las emociones, y, en consecuencia, resulta mucho más difícil tentarles. Cuanto las personas de los bancos vecinos, si dan razones, y si el paciente sabe que la mujer del sombrero ridículo es una jugadora empedernida de bridge, o que el hombre de las botas rechinantes es un avaro y fornicador, tu trabajo resultará mucho más fácil. En tal caso, te basta con evitar que se le pase por la cabeza la pregunta: si yo, siendo como soy, me puedo considerar un cristiano, ¿por qué los diferentes vicios de las personas que ocupan el banco vecino habrían de probar que su religión es pura hipocresía y puro formalismo? Todavía no lleva el tiempo suficiente con Dios el enemigo, como para haber adquirido la más mínima humildad auténtica. Todo cuanto diga, hasta si lo dice arrodillado, acerca de sus pecados, no es más que repetir palabras como un loro. En el fondo, todavía piensa que ha logrado un saldo favorable en el libro de la vida, libro mayor de nuestro enemigo, solo por haberse dejado convertir, y que, además, está dando prueba de una gran humildad y de magnanimidad al consentir en ir a la iglesia con unos vecinos tan engreídos y vulgares. Manténle en ese estado de ánimo tanto tiempo como puedas. Te prometo que, si sigues así, te divertirás mucho en el infierno, con nuestro padre Satanás. Jajaja. Tu tío, demonio angélico Scrutopo. Tercera carta. Mi querido orugario, demonio humano. Me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre. El Dios el enemigo debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos, y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega Gluboso, que se ocupa de la madre, y construir entre los dos, en esa casa, en que se fastidien mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos son de utilidad. Primero, mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de, y su atención está, sobre todo hacia sus propios estados de ánimo. Fomenta esta actitud, mantén su pensamiento lejos de las obligaciones. Segundo, es imposible impedir que rece por su madre, pero disponemos de medios para hacer inofensivas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy superficiales, de que siempre se preocupe por el estado del alma de su madre y nunca por su reuma. De ahí se derivarán dos ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, le resultará todo irritante. Puedes seguir refregándole las heridas del día, para que se llene de rencor, incluso cuando está postrado de rodillas. La operación no es nada difícil, y te resultará muy divertida. Sus ideas acerca del alma de su madre han de ser equivocadas. Rezará, en cierto sentido, por una persona imaginaria, y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo, esa oración ya no tendrá efecto. He tenido pacientes tan bien controlados que, en un instante, podía hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a la esposa o al hijo de verdad, sin el menor escrúpulo. Tercero, es frecuente que, cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes. Explota eso. Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar desde la infancia.